Putin no está listo para detener esta guerra. La peor pesadilla de Putin se está haciendo realidad. A medida que el ejército ruso agota su personal, Moscú ahora está llamando a la puerta de Pyongyang. 30.000 tropas norcoreanas se están concentrando en tren en la frontera rusa, con campamentos preparándose en la región de Voronezh. Esto no es solo un refuerzo, es una confesión abierta de la desesperación del Kremlin. Un ejército que pierde de 30.000 a 35.000 hombres al mes, incapaz de encontrar voluntarios, importando infantería de Asia. Colapso demográfico, miedo a la movilización y la picadora de carne en el frente empujaron a Putin a los brazos de Kim Jong-un. Antes de que abramos cada capa de esta imagen, necesitamos un pequeño favor. Análisis independientes de guerra y geopolítica como este han sido suprimidos últimamente por el algoritmo, y el video no está llegando a muchas de las personas que querrían verlo. Suscribirse, dar me gusta al video y dejar incluso una sola palabra en los comentarios nos ayuda directamente a superar esa supresión. Ahora, primero veamos la verdadera razón detrás de esta decisión: las matemáticas de mano de obra colapsante de Rusia. Zelensky lo expresó claramente en su discurso vespertino. Será un gran problema porque él creo que contará con la movilización de unos 300.000, de 300.000 a 500.000. Así que yo creo que no es difícil para él movilizar. Hay tres cosas en las que centrarse. Primero, Corea del Norte enviará a Rusia 30.000 tropas. Segundo, Irán enviará misiles a Rusia y estos se usarán directamente contra Ucrania. Tercero, y el más grande, China ha comenzado a trabajar con Rusia en satélites y tecnologías para hacer los ataques más precisos. Esas tres frases resumen la dependencia de tres cabezas de Rusia: una gran potencia apoyándose en Corea del Norte para mano de obra, en Irán para municiones, en China para tecnología. Para entender esta decisión, primero hay que mirar un número, ya que todo se deriva de él. Según datos citados por Zelensky, Rusia añadió aproximadamente 221.000 personas a su ejército en la primera mitad de 2026, pero sus pérdidas en el mismo periodo superaron los 225.000. Así que el ejército ruso ya no puede reemplazar a los soldados que pierde con sus propios ciudadanos. La brecha que se abre cada mes es mayor que la brecha que se llena. Según estimaciones de instituciones de seguridad occidentales, la situación es la misma a escala mensual. Rusia pierde alrededor de 30.000 a 34.000 hombres al mes, pero añade solo unos 27.000. La evaluación de julio de la misma institución sitúa las pérdidas totales de combate de Rusia hasta junio en cerca de 1.400.000, el número de soldados rusos heridos, muertos o desaparecidos desde que comenzó la guerra. Esa cifra merece una pausa. 1.400.000 equivale a toda la población de una ciudad europea de tamaño medio. Esto ha atrapado al ejército ruso en un círculo vicioso. A medida que aumentan las pérdidas, necesitan más soldados, pero esas mismas pérdidas hacen que sea cada vez más difícil encontrar voluntarios. Los ciudadanos rusos ahora saben lo que significa ir al frente, la alta probabilidad de morir, la casi imposibilidad de romper un contrato legalmente y la atención médica inadecuada en el frente reducen el grupo de voluntarios cada mes. Las tasas de reclutamiento han disminuido hasta un 20% en algunos periodos y ni siquiera las bonificaciones de firma cada vez más grandes pueden detener esa caída. Moscú ha recurrido a métodos creativos pero desesperados para llenar el vacío. Se presionó a los estudiantes universitarios para que se unieran a unidades de drones y a algunos estudiantes que reprobaron exámenes se les ofreció un contrato militar como alternativa a la expulsión. Pero nada de esto es suficiente para cerrar de manera sostenible una brecha de decenas de miles al mes, ya que el dinero no elimina la posibilidad de morir, solo la aplaza. Es por eso que el Kremlin se queda con dos opciones: o tocar a su propia gente con una movilización amplia y políticamente peligrosa, o hacer que alguien más pague esa factura. 30.000 tropas norcoreanas son el nombre de esa segunda opción, y el primer gran signo no de la fuerza de Rusia, sino de lo mal que está luchando. Entonces, ¿qué significan 30.000 tropas para la enorme brecha de Rusia? Primero, esto necesita aclaración. La cifra es una afirmación que Zelensky hizo citando datos de inteligencia. Ni Moscú ni Pyongyang lo han confirmado oficialmente. Aún así, si se confirma, este número sería un gran salto en el papel de Pyongyang en la guerra. Para comparar, la primera ola que Corea del Norte envió al frente de Kursk en el otoño de 2024 fue de aproximadamente 11.000 a 14.000 tropas. 30.000 es más del doble de eso. En escala, esto equivale a casi todas las pérdidas mensuales de Rusia que discutimos anteriormente. Así que, en teoría, un número que podría compensar un mes de pérdidas rusas con infantería norcoreana.
Pero aquí es donde comienza el punto crítico. Incluso si estos 30.000 soldados cubren las pérdidas de un mes en número, no cubren la calidad de lo que se pierde, ya que lo que se está reduciendo en el frente no son solo cuerpos, comandantes experimentados, operadores de drones, ingenieros de combate, médicos. La experiencia acumulada durante años de guerra está desapareciendo. Un infante de marina norcoreano, por muy disciplinado que sea, no puede reemplazar a un operador de drones ruso. Habla un idioma diferente, fue entrenado con una doctrina distinta y es completamente ajeno al entorno de combate particular del frente ucraniano. Eso es exactamente lo que mostró el primer despliegue. Tropas disciplinadas pero inexpertas sufrieron grandes pérdidas cuando se enfrentaron por primera vez a las realidades de la guerra moderna con drones. Por eso, la verdadera función de los 30.000 puede no estar en la vanguardia de la línea del frente, sino más en la segunda línea, protegiendo las regiones fronterizas, proporcionando apoyo de ingeniería y logística. Pero incluso esto le da a Rusia una ganancia crítica, ya que al asignar tareas en la retaguardia a los norcoreanos, libera a las unidades rusas allí para desplazarse a otras partes del frente y, lo más importante, pospone la presión política de una nueva movilización amplia. Así que el punto no es que los 30.000 ganen la guerra, sino que Putin retrase un poco más lo que más teme, llamar nuevamente a su propia gente. ¿Y por qué estas tropas se están concentrando específicamente en Voronezh? Revela la parte más importante de este cálculo. En un aumento militar, la elección del lugar a menudo revela la intención misma. Voronezh no es una región al azar, limita con Ucrania y es un centro logístico clave para las operaciones militares rusas. Que las preparaciones hayan comenzado desde junio, durante meses, muestra que no es una respuesta a una crisis repentina, sino un despliegue planificado. Y un punto de concentración tan cerca de la frontera indica que estas tropas no están solo para mostrar, sino posicionadas para ser enviadas al campo. Pero lo que Voronezh realmente revela va más allá de la geografía. Un país con el territorio más grande del mundo y uno de los ejércitos más grandes está invitando a los soldados de otro estado a su propio suelo para defender su propia región fronteriza. Esto es una vista inusual en la historia moderna de Rusia, y la aceptación del Kremlin es una confesión silenciosa de cuán profunda es la crisis de mano de obra. Este paso también conlleva un riesgo de escalada. Unidades norcoreanas entrando en combate directo en suelo ruso o en el frente apunta a una etapa donde un tercer estado es efectivamente empujado al campo, llevando la guerra más allá del par Ucrania-Rusia, un umbral que resuena en todo el mundo. El despliegue anterior de Corea del Norte también muestra lo que esta imagen puede costar. Las tropas enviadas a Kursk en 2024 pagaron un alto precio hasta que se adaptaron a la guerra con drones y a los procedimientos rusos. Según la inteligencia surcoreana, las pérdidas de Pyongyang en esa primera oleada fueron de alrededor de 6.000 soldados muertos y heridos. Para comprender la magnitud de esas pérdidas, considere esto. Casi 1 de cada 2 soldados enviados fue muerto o herido, una tasa extraordinariamente alta para cualquier ejército. Así que este refuerzo de tropas tampoco es gratuito para Corea del Norte. Al contrario, es una inversión pagada con sangre. Entonces, ¿por qué Pyongyang sacrifica a sus propios soldados en una guerra tan lejana? ¿Y por qué esto inquieta tanto a su vecino del sur? Aquí es donde entra la realidad de que esta alianza no es unidireccional ni está confinada a Ucrania. Está desencadenando una ecuación mucho más grande en Asia. Leer esta imagen solo como Rusia está desesperada, Corea del Norte está ayudando, omite la mitad de la historia, ya que Pyongyang, al enviar tropas y armas a esta guerra, obtiene algo invaluable a cambio: experiencia real de combate y un salto en tecnología armamentística. La prueba más concreta de esto se esconde en la historia de un solo arma, el misil balístico KN-23 de Corea del Norte. Cuando este misil comenzó a ser utilizado contra Ucrania al inicio de la guerra, era casi una broma. Según los informes de los fiscales ucranianos, una parte significativa del primer lote se desvió kilómetros del objetivo o explotó en el aire. Según el jefe de inteligencia de Ucrania, la desviación de este misil era inicialmente de 500 a 1500 metros, casi inútil para un objetivo militar, pero luego algo cambió. Expertos en misiles rusos, trabajando con ingenieros norcoreanos, probaron este misil en condiciones de guerra reales noche tras noche contra objetivos ucranianos y corrigieron sus fallos uno por uno. Donde están las cosas hoy es sorprendente. Según fuentes ucranianas, la desviación de precisión del mejorado KN-23 ha disminuido ahora a un rango de 1 a 5 metros. Así que un misil que era motivo de burla se convirtió en 3 años en uno de los misiles de corto alcance más precisos en el arsenal de Moscú. Y el laboratorio para esa transformación fue el propio frente ucraniano.
Entender por qué este ciclo es tan valioso importa. Ningún campo de pruebas puede sustituir una guerra real. Disparar un misil repetidamente contra la defensa aérea de un enemigo real en un entorno de guerra electrónica real proporciona una maduración que ningún laboratorio puede ofrecer. La escala del intercambio de armas también muestra cuán profunda se ha vuelto esta asociación. Según equipos de monitoreo internacional, Pyongyang suministra una parte significativa de las municiones de artillería que Rusia utiliza en el frente, según algunas estimaciones entre el 25 y el 40%. Lo que significan estos números: el fuego de artillería de Rusia en el frente, uno de los elementos más decisivos de la guerra, depende en gran medida de los proyectiles norcoreanos. Si se cortara ese suministro, una parte considerable de los cañones rusos quedaría en silencio. Esta relación también tiene un marco formal. Los dos países firmaron un tratado de defensa mutua en junio de 2024, y ese tratado convirtió el intercambio de tropas y armas de una ayuda aleatoria en una alianza estratégica que une a los dos estados. La reciprocidad de esta alianza no se limita a misiles y proyectiles. Según fuentes abiertas, Rusia proporciona a Corea del Norte sistemas de guerra electrónica, sistemas de defensa aérea, apoyo para el lanzamiento de satélites y, lo más alarmante, asistencia técnica directa para su programa de misiles. Así que Pyongyang, a cambio de cada soldado que envía al frente ucraniano, obtiene acceso a tecnologías militares avanzadas a las que no pudo acceder durante décadas. Lo que tenemos es una asociación de supervivencia, dos regímenes aislados construidos para romper juntos el muro de sanciones de Occidente, y se fortalece cada mes. Pero la consecuencia más peligrosa de esta asociación es que ha convocado directamente al vecino del sur de Corea del Norte al escenario. Todo lo que Corea del Norte gana en esta guerra, experiencia de combate, misiles mejorados, tácticas modernas, es un arsenal que eventualmente regresará a la península coreana, y quien observa esto más de cerca es Corea del Sur. Dado que dentro del alcance del KN-23 perfeccionado contra Ucrania se encuentran toda Corea del Sur, la mayor parte de Japón y las bases estadounidenses en la región, con alcances que comienzan alrededor de 400 kilómetros, estos misiles ahora pueden alcanzar casi todos los objetivos estratégicos en la península coreana con una precisión de 1 a 5 metros. El gobierno de Seúl está observando de cerca la afirmación de Zelensky sobre los 30.000 soldados. Su Ministerio de Relaciones Exteriores declaró que está siguiendo de cerca la cooperación militar entre Corea del Norte y Rusia, y que cualquier cosa que viole las resoluciones de la ONU debe detenerse de inmediato. Hasta ahora, Corea del Sur, bajo una estricta política de exportación vigente durante décadas, se ha abstenido de enviar armas letales directamente a zonas de conflicto activo. Su apoyo a Ucrania se ha limitado a ayuda humanitaria y equipo militar no letal. Pero Seúl ató esta línea roja a una sola condición: la participación directa de Corea del Norte en la guerra. Ya durante el despliegue anterior, el liderazgo surcoreano calificó el envío de tropas de Pyongyang como una provocación que amenaza la seguridad global, y declaró abiertamente que pondría contramedidas, incluidas armas letales, sobre la mesa. Una nueva y mucho más grande ola de 30.000 tropas es exactamente el tipo de desarrollo que presiona este umbral, y si sucede, podría elevar la asociación entre Corea del Sur y Ucrania de una ayuda humanitaria limitada a una dimensión militar completa. Para comprender por qué esto es una segunda pesadilla para Rusia, basta con mirar lo que aporta Corea del Sur. La industria de defensa de Seúl está entre las más avanzadas del mundo. Una capacidad de exportación que supera los $20.000 millones en 2025, siendo uno de los mayores productores mundiales de proyectiles de artillería de 155 milímetros, y una base industrial que puede escalar la producción en tiempos de guerra exponencialmente. Los obuses K-9, con alta movilidad y poder de ataque preciso, son capaces de cazar sistemas de artillería torpes de la era soviética. Tanques K-2, con armadura compuesta avanzada y control de fuego que puede atacar en movimiento, tienen una ventaja tecnológica seria sobre los vehículos blindados que Rusia utiliza en el frente. Y Corea del Sur ya está canalizando esta capacidad al frente ucraniano de manera indirecta. Gracias a acuerdos masivos con Polonia, los tanques K-2 y los obuses K-9 ya han llegado a Europa, y Polonia renovó su inventario con sistemas surcoreanos mientras enviaba sus propias armas soviéticas antiguas a Ucrania. También está la cara institucionalizada de esta imagen, un mecanismo que la OTAN lanzó en julio de 2025, en el que los aliados agrupan sus contribuciones financieras y utilizan esos fondos para comprar armas críticas y enviarlas a Ucrania.
La adhesión de Corea del Sur a este mecanismo significa que, incluso sin enviar armas directamente, los fondos que canaliza se convierten en misiles Patriot y redes críticas de defensa aérea, un puente duradero que cruza una barrera legal. De hecho, la contribución de Corea del Sur hasta ahora no es poca cosa. Según fuentes abiertas, Seúl, a través de los proyectiles de 155 milímetros que envió a Ucrania vía Estados Unidos, suministró más proyectiles por su cuenta que todos los países europeos juntos, y lo hizo sin romper su principio de no enviar armas letales directamente. Ahora, la verdadera pregunta: si los 30.000 soldados de Corea del Norte cruzan esta línea roja, ¿convertirá Seúl ese apoyo indirecto en una transferencia directa de armas letales? Cuando llegue ese día, el panorama cambia fundamentalmente. La capacidad de producción de Corea del Sur es lo suficientemente grande como para eclipsar todo el arsenal de Corea del Norte, por lo que el valor estratégico de los proyectiles y tropas que Putin obtiene de Pyongyang se desvanece en gran medida. Es por eso que la declaración de Zelensky del 25 de julio es, de hecho, un llamado indirecto a Seúl. Si Corea del Norte se ha involucrado tanto en la guerra, ¿por qué debería Corea del Sur seguir al margen? Y es precisamente aquí donde surge la verdadera pregunta crítica. Si la entrada de Corea del Sur es tan devastadora para Rusia, ¿por qué Moscú no puede montar una dura represalia para disuadir a Seúl? Entonces, ¿por qué Rusia no puede responder con dureza a la postura de Corea del Sur? La respuesta vino de la boca del propio portavoz de Moscú. El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso declaró que si Corea del Sur se unía a este mecanismo, podría verse obligada a usar su derecho a una represalia asimétrica. Pero la frase represalia asimétrica es en sí misma una confesión de debilidad. Si Rusia pudiera dar a Corea del Sur una respuesta simétrica, es decir, igual, no diría asimétrica. Esa frase revela que Moscú carece del poder para tocar a Seúl directamente, y la razón radica en una dependencia oculta en lo profundo de la industria rusa. Para producir un tanque moderno, un misil guiado o una parte de un avión de combate, se necesitan máquinas de trabajo de metales de alta precisión, máquinas CNC. Y según fuentes abiertas, Rusia importa más del 70% de estas máquinas críticas utilizadas en su producción militar desde el extranjero. El 80% de estas máquinas va directamente a las instalaciones de producción militar. Corea del Sur está entre los principales productores de estas máquinas, y si Seúl, junto con su decisión de apoyar a Ucrania, cierra resueltamente las redes del mercado gris que eluden las sanciones, la capacidad de Rusia para construir sus propias armas se ve seriamente afectada. El problema no se limita a las máquinas pesadas tampoco. Dentro de los drones de reconocimiento y los sistemas de guerra electrónica que Rusia utiliza intensivamente en el frente, hay módulos de comunicación y componentes de precisión fabricados por empresas surcoreanas. Corea del Sur es un gran actor en la cadena de suministro global de chips y semiconductores. Su aplicación total de un embargo tecnológico significaría cegar los ojos y oídos electrónicos del ejército ruso en el frente. La segunda dependencia está en un área mucho más estratégica. Los proyectos de gas natural licuado de Rusia en el Ártico son una fuente vital de divisas para la economía de guerra, pero transportar ese gas a través del hielo hacia los mercados asiáticos requiere gigantescos buques tanque de clase rompehielos especiales, y los principales astilleros del mundo que pueden construir estos buques de tecnología avanzada están en Corea del Sur. ¿Qué tan real es esta dependencia? Lo muestran los desarrollos recientes. Un astillero surcoreano está reteniendo 6 buques tanque rompehielos que construyó para el proyecto ártico de Rusia, incapaz de entregarlos debido a sanciones en su propio puerto. Según evaluaciones, Rusia necesita al menos 23 de esta clase de barcos para el año 2030 para operar la ruta ártica durante todo el año. Pero sus propios astilleros no pueden construirlos sin la maquinaria extranjera necesaria. Incluso China se abstiene de proporcionar a Rusia algunos de estos sistemas. Así que un paso agresivo contra Corea del Sur sería, para Rusia, no solo diplomático, sino un suicidio económico directo. Significaría fábricas sin máquinas, drones cegados y colapso de los ingresos energéticos del Ártico. En tercer lugar, la opción de amenaza militar también está cerrada para Rusia. Más de 28.000 tropas estadounidenses están estacionadas en Corea del Sur. Uno de los sistemas de defensa aérea más avanzados del mundo está desplegado allí, y el país se encuentra cerca de la cima en los rankings de poder militar global con más de 500.000 efectivos activos. Para que Rusia plantee una amenaza militar a Corea del Sur significaría enfrentarse directamente con Estados Unidos y la OTAN, y una Rusia que pierde cientos de soldados al día con su flota del Pacífico ya descuidada no está en posición de arriesgarse a eso.
Eso deja una sola carta: armar más a Corea del Norte. Pero aquí está la ironía. Cuanto más Rusia arma a Corea del Norte, más aumenta la motivación de Corea del Sur para apoyar a Ucrania. Así que la carta de Corea del Norte actúa no como un freno para Seúl, sino al contrario, como un acelerador. Y Putin construyó este círculo vicioso con sus propias manos. Detrás de toda esta imagen hay una verdad que se puede resumir en una sola frase. Para obtener unos pocos millones de proyectiles y 30.000 tropas de Corea del Norte, Putin sacrificó una estrategia asiática de 30 años. Después del colapso soviético, se había producido un verdadero acercamiento entre Rusia y Corea del Sur, un periodo en el que miles de millones de dólares en inversión fluyeron hacia energía, automotriz y tecnología, cuando los gigantes surcoreanos dominaban el mercado ruso y cuando Moscú satisfacía sus propias necesidades tecnológicas en Asia a través de Seúl. Ahora este puente se ha agrietado en su base con el movimiento de Corea del Norte, y lo que empujó a Corea del Sur a una alianza más estrecha con Occidente que nunca antes fue la ceguera estratégica que el Kremlin creó con sus propias manos. El efecto de esa ceguera no se limita a la península coreana tampoco. Corea del Norte, luchando en el frente ruso, ha entrelazado la seguridad europea y la seguridad del Asia-Pacífico de manera irreversible. Occidente, que hasta ahora calculaba estos dos escenarios por separado, debe ahora verlos como una sola ecuación. Esto crea un efecto dominó: el cambio radical en las políticas de defensa de Japón, el creciente presupuesto militar de Australia y los países democráticos del Asia-Pacífico uniéndose en una percepción compartida de amenaza apuntan en la misma dirección. Las políticas agresivas de Rusia están dando lugar a un marco de seguridad cada vez más amplio que une a Europa y Asia. Lo sorprendente es que incluso el socio más cercano de Rusia, China, está incómodo con este panorama. Corea del Norte, acercándose tanto a Rusia, debilita la influencia regional de Pekín y le da a Estados Unidos un pretexto para expandir su presencia militar en Asia Oriental. China, mientras quiere equilibrar la presencia de la OTAN en Asia por un lado, teme por otro que un eje incontrolado entre Corea del Norte y Rusia altere el delicado equilibrio de la región, y por ahora mantiene un silencio cauteloso. Aquí está el verdadero balance de la apuesta de Putin con Corea del Norte. Puede que haya ganado unas pocas semanas de respiro en el frente, pero a cambio convirtió a una de las industrias de defensa más grandes del mundo en un enemigo permanente, unió a Europa y Asia en un solo frente e inquietó incluso a su propio aliado, China. Esta imagen también tiene un lado que colapsa directamente la estrategia de guerra del Kremlin. El plan de guerra prolongada de Moscú se basaba en una sola suposición: que Occidente se cansaría con el tiempo, que los ciclos electorales en los países democráticos erosionarían el apoyo a Ucrania. Pero uno de los pilares de la economía global, Corea del Sur, al poner su peso en esta ecuación, muestra lo contrario. A medida que los arsenales de los países de la OTAN se vacían, nuevos sistemas salen de las líneas de producción de Asia y el tiempo juega cada vez más en contra de Rusia. Esto también tiene un peso psicológico para el soldado ruso en el frente. Las tropas, motivadas por la propaganda de que Occidente cortaría el apoyo, ahora ven un arsenal asiático intacto y enorme abriéndose frente a ellos. Así que la guerra de desgaste de Rusia está siendo asfixiada tanto logística como psicológicamente. Una industria de defensa torpe que no puede seguir el ritmo de su propio consumo de municiones ahora también debe competir con una de las industrias de producción más rápidas del mundo, y su posibilidad de ganar esa competencia es casi nula. Por eso, el problema de Putin con Corea del Sur, de hecho, resume toda su guerra en Ucrania, aceptando la ruina a largo plazo por ganancias a corto plazo. La concentración de 30.000 norcoreanos en Voronezh dice mucho más que un simple refuerzo de tropas. Lo que revela es el patrón inmutable de la guerra de Putin, aceptando la ruina a largo plazo por una ganancia a corto plazo, retrocediendo 10 pasos estratégicamente para avanzar uno en el frente. Lo hemos visto antes, cuando Finlandia y Suecia abandonaron la neutralidad y se unieron a la OTAN, cuando el gasto en defensa de Europa explotó, y ahora cuando Corea del Sur abre la puerta de sus armas a Ucrania. Cada movimiento que hace Putin acelera lo que quiere detener, cada amenaza fortalece el frente a él. El movimiento de Corea del Norte encaja en el mismo patrón. El paso que dio para cerrar una brecha de mano de obra puso a la industria de defensa más fuerte de Asia en su contra, y confesó, escondiéndose detrás de la frase represalia asimétrica, que no le queda ninguna carta para tocarla. Lo que queda es una pregunta que nos concierne a todos. Cuando un estado que sostiene su guerra con soldados, misiles y tecnología de otros estados se normaliza, ¿cambia también la naturaleza de las guerras?
Estamos entrando en una era donde no sobreviven los fuertes, sino aquellos que pueden apoyarse en proporción a su desesperación en más aliados. Quizás el legado más duradero de esta guerra no sea el territorio capturado, será mostrar que una superpotencia podría volverse dependiente de 3 países distintos para sostener su propia guerra y cómo esa dependencia la acorraló. Dado que la ecuación que sostiene el frente de Rusia hoy no es la de un imperio, sino la de una espiral de dependencia, un poder que se apoya en Corea del Norte para obtener mano de obra, en Irán para municiones, en China para tecnología y paga un precio por cada apoyo en el que se apoya. Y en el caso de Corea del Norte, ese precio fue empujar a la industria de defensa más fuerte de Asia al otro lado. Para vencer a un enemigo, Putin creó uno nuevo que no puede tocar. Entonces, ¿crees que Corea del Sur, después del nuevo movimiento de Corea del Norte, comenzará a enviar armas letales directamente a Ucrania? ¿O las amenazas veladas de Rusia mantendrán a Seúl al margen? Y si sucede, ¿hacia qué lado se inclina el equilibrio de la guerra? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para mantenerte actualizado sobre los análisis exclusivos de guerra y geopolítica de PPR Global, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por